Estamos en estos días, desde enero, el Señor nos ha estado hablando muy puntualmente acerca de ser una congregación que camina en base a principios de la palabra, y hablamos de 5 principios que son: amén, ¿verdad? Oración, adoración, palabra, comunión y evangelismo. Y hemos estado viendo en los últimos días acerca de la comunión, y como ya se está haciendo costumbre en estas enseñanzas, yo quisiera recordarles la declaración de propósito que está por aquí. Yo sé que está por aquí. Puerta del Cielo está fundada en la revelación de Cristo, llamada a conocerle en la intimidad de la oración y adoración, desafiada a ser verdaderos discípulos por medio de la Escritura y desarrollo del ministerio, a cultivar relaciones profundas unos con otros, y enviada a alcanzar a los perdidos por medio del Evangelio. Diga conmigo: enviada. Amén. Enviada a alcanzar, dígalo. La iglesia, no solo Puerta del Cielo, es enviada a alcanzar a los perdidos. Amén. Y esto es a través del Evangelio. Y vamos en esta tarde, vamos a hablar un poco de lo que es alcanzar. Vamos a hablar acerca de los perdidos. Vamos a hablar de por qué la iglesia necesita entender la gran necesidad de despertar a esta necesidad. Amén. De hecho, el tema se llama los perdidos. Los perdidos. Hemos sido llamados, enviados a alcanzar a las personas. Pero déjenme orar primero. ¿Qué le parece? Cierra sus ojos conmigo y vamos a orar. Padre, te pedimos tu gracia en esta tarde sobre nuestras vidas para ser despertados por tu Espíritu Santo, todos los que estamos aquí, comenzando conmigo como pastor de la congregación y siguiendo por todos los demás líderes, ministros, ayudantes, obreros, hermanos que estamos aquí. En esta hora podamos entender que no fuimos salvos apenas para ser salvos, sino que fuimos salvos para la alabanza de tu gloria y para alcanzar a los perdidos. Despiértanos en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia necesita entender que si no evangelizamos, tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Si la iglesia no evangeliza, entonces seremos una iglesia que dice estar viva, pero en realidad está muerta. Es como una relación. Cuando un joven se enamora de una chica, si realmente está enamorado, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Solo habla de ella. ¿No es así? Yo recuerdo cuando Fabiola se enamoró de esa cosa que está ahí, llamada yerno. Ya es mi yerno, ya es mi familia, ya es mi hijo. Se casan la próxima semana ya a la iglesia. No sé si voy a poder casarlos. Pero cuando mi hija se enamoró de Max, nada más hablaba de él, o de lo que hacían, o de dónde iban. Nada más hablaba de él. Ya Max me tenía aburrido. Si hay algún problema contigo es por causa de Fabiola. Me hizo que me aburriera de ti. Pero el resultado del amor es el compartir de ese amor, el hablar de ese amor. Todo tiene que ver con esa persona.
Y cuando la iglesia dice estar enamorada de Jesús y no habla al mundo de Jesús, algo no está correcto, algo está equivocado, algo no concuerda. ¿Cómo es que tú fuiste cambiado, transformado y Jesús es el todo de tu vida y no estás hablando de Él? Algo no está bien. Estás diciendo una cosa o dices una cosa pero vives otra. Cuando la iglesia no evangeliza, algo está mal. ¿Me explico? Y hoy vamos a ver acerca de enviados a alcanzar a los perdidos. ¿Por qué se le llama, por qué decimos a los perdidos? Quiero el día de hoy ver algo muy fuerte y ojalá y no sea un tema más, ojalá y no sea algo que tú ya lo sabías, porque de seguro ya lo sabes. No te voy a hablar de algo nuevo. Pero hay un infierno, hay un lago de fuego esperando a toda la humanidad. Hay un futuro aterrador, asustador, que todavía no alcanzamos a comprender su magnitud para todos aquellos que se pierdan. Si pudiéramos recibir una revelación del juicio eterno, que es una de las doctrinas fundamentales. Si pudiéramos entender no solamente el lago de fuego, sino el momento del juicio, la sensación del juicio, ese momento que van a pasar todos los seres humanos cuando se enfrenten al Creador, si pudiéramos entender lo aterrador que va a ser ese momento, lo escalofriante, lo triste, lo lamentable que va a ser para muchas personas presentarse delante del juez, cambiaría nuestra perspectiva de lo que es alcanzar. Yo quiero que veamos el día de hoy eso. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, por favor. Apocalipsis 20. Sí, bueno, 1, 2, 3. Bueno, sí. Cuando lo tengas, di amén. Si le puedes bajar un poquito a los medios en los 500 Hz. En los 500, si le puedes bajar poquitito para que no suene tan gangosa la voz. Dice Apocalipsis 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que se halló inscrito en el libro de la vida, el que no se halló, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Comienza este pasaje diciendo: vi un gran trono blanco. El Apocalipsis es la revelación de Cristo Jesús, la revelación del fin de los tiempos. Jesucristo es el principio y el fin, y todo comienza con Jesucristo. Dice que por la palabra de su poder fueron hechas todas las cosas, amén. La creación, todo fue hecho a través de Jesús, el Cristo, amén. Él es el inicio, pero también Él es el final. ¿Y cuál es el final? El llamado a cuentas, el juicio. Un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y aquí en Apocalipsis vemos ese trono. Es un trono blanco. Pero el que está sentado en él, ¿quién es? Vamos a ver por la Escritura que es Jesús. Obviamente el Padre y Jesús son uno. Pero el que va a juzgar es el juez. Jesús es el juez. De hecho, para mí es una de las 4 unciones. Considero que hay 4 unciones en la palabra, no solamente 3, pero eso no es motivo de discusión, es un pensamiento muy mío. Pedro presenta a Jesús como el juez.
Toda la escritura habla del juez de toda la tierra. Fue la revelación que tuvo Abraham, el juez de toda la tierra. Cristo es también nuestro juez. Y quien está sentado en este lugar es Jesús, pero no es el mismo Jesús que se conoce en la escritura, que viene a traer salvación, porque eso ya lo hizo. Ahora Él viene a traer juicio. Y es tan aterrador este lugar, que dice la palabra que el cielo y la tierra, ¿qué están haciendo? Están huyendo. La tierra y el cielo están huyendo de su presencia. Tienen temor de Él. Ahora es algo que no voy a poder explicar con palabras. No voy a poder explicar con palabras. No voy a poder llegar tal vez ni cerca de la sensación que va a ser estar allí. Vamos a ver un pasaje sin perder Apocalipsis, por favor. Vayan conmigo a Hebreos, un poquito atrás. Capítulo 12. Y vamos a ver lo que sucedió cuando Dios se manifestó a su pueblo en un nivel pequeño. Ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 21 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Claramente está hablando de la experiencia del Sinaí cuando Dios entregó la ley. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que se podía tocar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ese monte se llenó de fuego. Ese monte se llenó de una oscuridad densa. ¿Han leído que la palabra que Dios se oculta detrás de una oscuridad? ¿Saben por qué? Por causa de su gloria. Había una oscuridad, había tinieblas. ¿Saben que oscuridad y tinieblas hablan de dos cosas? Oscuridad puede ser lo oscuro, el físico, pero tinieblas hablan de una sensación, una percepción asustadora. Tinieblas, dice, y a la tempestad, era como una tempestad, había un ruido, había la tierra temblaba, salía un sonido de trompeta, dice la palabra, ¿cómo dice? Ahorita regresa esa palabra, ¿verdad? Pero era como un sonido de bocina. Pero cuando dice bocina no habla de estas bocinas, sino de los cuernos que se usaban para hacer un llamado a la guerra. Era un sonido asustador. Y dice, ustedes no se acercaron a ese momento. ¿Cómo fue ese momento en el Sinaí? Dice, al sonido de la trompeta y de la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Se taparon los oídos asustados y dijeron, ya no aguantamos, esto nos tiene asustados, estamos temblando, estamos con miedo, por favor, no queremos más oír la voz de Dios. Estaban asustadísimos delante de la voz de Dios, y que estaba esa voz y esa experiencia era amistosa. Explico, no venía a juzgar, venía a dar su pacto. Estamos hablando de un momento cool en la presencia de Dios. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible, digan conmigo terrible. No era nada más asustador, era terrible. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y el escritor dice, no se han acercado a ese lugar, sino a uno superior. No tenemos una idea de lo aterrador de la presencia de Dios. Y cuando hablamos de aterrador no es porque sea feo, porque Él es bellísimo, sino lo aterrador de su santidad. Él es tan santo.
Si entendiéramos la santidad de Dios, cambiaría nuestra forma de adorar y nuestra forma de vivir. Moisés, que era un amigo de Dios, Moisés que conocía más que todos los demás a Dios, Moisés ya se había presentado delante de Dios en la zarza, ya le había oído varias veces, pero ese Moisés que conocía a Dios dice que estaba espantado, estaba temblando. Fue el único que se atrevió a subir, pero se subió temblando. En un momento donde Dios está contento, es un momento de hecho de gracia, es el Pentecostés del Antiguo Testamento. Por eso la tierra y el cielo, ahí en Apocalipsis, están huyendo. Porque ahora están, escúchame, en el Sinaí vieron a un Dios velado. Si Moisés y el pueblo de Israel no soportaron la presencia velada de Dios en el Sinaí, ¿cómo será verle como el juez de justicia en el día del juicio del trono blanco? En este día del trono, del juicio, ya no hay nubes que lo oculten. Ya no hay nada que te impida ver su santidad y su gloria. Estás delante de la presencia desnuda de Dios, de la presencia gloriosa de Dios. Estás delante de aquel que creó galaxias y el universo. Estás delante de su poder, de su majestad, de su autoridad, de su realidad, de una realidad que nunca te llegaste a imaginar. Hablamos de Dios, pero no hemos llegado a conocer o a imaginar quién es ese Dios creador, ese Dios eterno que no tiene principio, que no tiene fin. Que cuando pensamos en la existencia y pensamos en la realidad del ser, decimos, es que no puedo entender cómo es que existe alguien que nunca ha tenido un principio, que es Dios. Y ahora todo el mundo, dice la palabra, que todo el mundo va a estar en la presencia de ese juez. La tierra y el cielo están con temor de él y están huyendo. Y en el versículo 12 de Apocalipsis 20 dice, vi a los muertos. Muertos es la palabra griega necros, que habla, de ahí sale la palabra necroterio. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Todos van a ser juzgados. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y fueron qué? Juzgados. Los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Escúchame bien, todo lo que el hombre hace en la vida queda registrado sin faltar nada. Muchos piensan que borrando su historial de Google ya nadie se va a dar cuenta de lo que vieron o de lo que vimos. O pensamos que haciéndolo a puerta cerrada o escondiéndonos, o yéndonos lejos a otro lugar donde nadie nos conoce, pensamos como que nadie lo va a saber, pero todo lo que el hombre hace queda registrado en un libro, en libros. Todo es conocido delante de Dios, no hay nada escondido en su presencia y todo se va a manifestar, todo se va a declarar, cada pensamiento aún. Los libros fueron abiertos y en ese momento, en ese día del que estamos hablando, se va a hablar de tu vida y de la vida de todos los hombres. Y qué triste escuchar muchas cosas que quisiéramos que no estuvieran allí. Saber de muchas cosas que hicimos, que nos gustaría poder borrar aquello. Y dice la palabra, y fueron que juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. De acuerdo a la forma que viviste serás juzgado. A todo lo que hiciste.
Y recordemos que por más bueno que tú seas, si no adquiriste la salvación por la fe en Cristo, aún lo bueno que hayas hecho va a ser causa de condenación. Te voy a explicar. Cuando las personas piensan que por vivir una vida buena, separados de Cristo, por ser buenos van a ganar el cielo, eso va a ser aún motivo de juicio, porque Dios va a decir, tu justicia era un trapo de inmundicia. Tu justicia propia era orgullo delante de mí. Toda buena obra, toda justicia humana separada de la fe de Cristo Jesús, que quiere alcanzar la salvación, es orgullo nefasto delante de Dios. Porque no hay otro camino para llegar a la presencia de Dios, solo la gracia de Jesús. Y fueron juzgados por las cosas, dice ahí, escritas en esos libros según sus obras. Acompáñame sin perder, nunca pierdas Apocalipsis, acompáñame a Hechos, capítulo 10, versículo 42. Hechos 10:42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el juez, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En el contexto, Pedro está hablando de Cristo Jesús. Y escucha lo que dice Pedro, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Lo ha puesto, Dios el Padre puso a Jesús como juez de vivos y muertos. Lo ha puesto como Salvador, pero también es juez. ¿Estás entendiendo? En su primer venida, Él no vino a juzgar, Él vino a salvar, pero Él viene una vez más y Él viene a juzgar. ¿Por qué es así? Porque Dios es totalmente amor, pero también totalmente santo. Dios es un Dios perdonador, pero también es un Dios que va a juzgar al que no se arrepintió. Porque el amor necesita de la justicia para ser amor. Porque no puede ser amor el permitir que alguien que nunca se arrepintió e hizo daño quede impune. Eso sería odio, eso no sería amor, sería lo contrario del amor, sería injusticia. Y a la misma vez que Dios es totalmente amor, es totalmente justo. Y dice la palabra que Dios le mandó a los apóstoles que predicaran al pueblo que Jesús es aquel a quien Dios puso por juez de vivos y también de muertos. Ahora acompáñame a Hechos 17. Hechos 17 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? El contexto es, éramos idólatras, adorábamos a los que no son dioses, de bronce, de metal, de madera, de barro. Y todos hicieron a Dios como si fuera o una criatura humana o un personaje de metal o de madera. Y Dios dice, Pablo dice, Dios ha pasado por alto esta ignorancia. Pero ¿qué dice allí? Pero ahora manda. Diga conmigo, manda. Y es que el evangelio es una orden. Es un regalo, pero también es una orden de Dios. Es un mandato de Dios. Arrepiéntete mientras hay tiempo. Dios manda. ¿A quiénes? A todos los hombres. En todo lugar. Esa es una ordenanza mundial. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento no es una opción.
Arrepentirte de la vida que llevas, separada de Dios, no es una opción. Los hombres se tienen que arrepentir. Porque si no lo hacen, Dios estableció un día en el cual va a juzgar a toda la tierra a través de Cristo Jesús. Vamos otra vez a Apocalipsis. Antes de continuar, en Apocalipsis, hace poco pensé en traer los videos, pero no me dio tiempo. He estado del tingo al tango. Pero después les voy a poner en el sitio del WhatsApp de la iglesia los links de algunos videos que vi acerca de juicios americanos y pues, es uno de el proceso jurídico, uno de los procesos más, no digo completamente, pero más justos que yo he visto son los que se hacen en Estados Unidos, aunque se equivocan también y han tenido equivocaciones bien feas, pero generalmente ellos tienen un protocolo, un proceso más exhaustivo para ver si la persona es culpable o no. Pero en esos videos pasa la reacción de personas que van a ser juzgadas y que cómo se sienten delante del juez. Y para empezar, la palabra dice en Romanos que no hay autoridad en la tierra que no haya sido establecida por Dios, ¿no es así? Entonces, ¿no te ha pasado que te llega un tránsito o un policía para regañarte o para multarte y sientes un miedo? A mí sí. Y la persona tal vez no sea asustadora, pero lo que nos asusta es la autoridad delegada de Dios que no se ve, pero que es espiritual. Y muchas veces cuando tú te enfrentas, de hecho pasa desde que somos estudiantes. Recuerdo cuando me llevaron a la dirección delante del director, empecé a llorar. Es que me había portado mal. Y ese director, que siempre lo había visto en los tipos de honores, pero nunca había hablado con él, pero en cuanto leyeron la tabla de reportes y empezaron a decir lo que yo había hecho delante de él, yo empecé a llorar, triste, avergonzado y con miedo del director. Por cierto, ese día me corrieron, de segundo, me acuerdo muy bien, regresé a mi casa todo triste. Y gracias a Dios que tengo tíos que son profesores que me colocaron en otra escuela luego. Pero me porté muy bien a partir de ahí. Pero en estos videos me llamó la atención varios de ellos. Uno de ellos, un policía siendo juzgado. Un hombre alto, grande, pero se leen los cargos delante de todos los testigos, delante de la grabación, y empiezan a decir, usted está yendo a la cárcel, lo condenaron a muchos años de prisión, siendo alguien que tenía que aplicar la ley. Ahora le estaban aplicando la ley porque había abusado de señoritas en su trabajo, sí, como policía. Había abusado de su poder esas mujeres habían hecho alguna cosa que era para llevarlas a la cárcel, y para que no fueran a la cárcel él les ofreció que ellas le hicieran favores sexuales. Y empiezan a describir cada uno de los actos sexuales que él forzó a esas mujeres. Y otras cosas más. Y cuando él ya está ahí, está rojo de la vergüenza, está triste y está moviéndose así que no la puede creer. Y cuando entra el juez y se siente el juez y le empieza a decir, usted es declarado culpable a tantos años de prisión por los cargos de, y se empiezan a leer, él empieza a llorar y a esconder la cabeza y empieza a llorar avergonzado y no puede levantar la cabeza de lo triste, lo asustado, lo avergonzado que él está y del miedo que él tiene, porque sabe que ahora va a vivir toda su vida en prisión habiendo sido un hombre de justicia, un hombre de la ley. En otra ocasión, en otro video, una persona de color le están declarando el juicio, y es que él cometió un error
causa de algo que él hizo. Él no estaba esperando que pasara eso, pero estaba delinquiendo y muchas personas murieron. Y él empieza a gritar. Me impresiona porque él empieza a gritar como fuera de sí. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¿Por qué? ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Ayúdame, Dios! Llorando, y el juez, por favor, vuelva en sí, por favor, escúcheme, estoy todavía hablando con usted. Le dieron varias cadenas perpetuas, creo. Y son varias los videos que yo vi, pero yo pensé, el Espíritu Santo me hizo sentir, si eso están sintiendo esas personas delante de un hombre, y por un juicio que dura solamente años en una prisión terrenal, ¿cuál será? Y esto es triste, yo no lo digo con gozo, ¿cuál será la sensación de todos aquellos que se perdieron por toda la eternidad? No en un lugar donde vas a estar sentado y aburrido, rodeado por 4 paredes, en un lugar de tormento eterno. Qué terrible será ver aquellos ojos de fuego delante de aquel que te dio la oportunidad a través de su propia vida. Por eso va a ser un justo juicio, porque el que te va a juzgar fue el que te dio toda la oportunidad a través de su sufrimiento para que fueras salvo, y tú lo rechazaste a él. Qué asustador será ver a aquel que es el juez, que tiene en sus manos los agujeros de los clavos. Que un día había pedido: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, pero ahora no es el tiempo para perdonar, ahora es el tiempo para juzgar. Y dice el versículo 13: y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. El Hades o Seol en hebreo es el infierno. Y yo quiero que entiendas que hay dos lugares distintos. En este momento hay un lugar actual donde van todas las almas que no se arrepintieron, y se llama Seol, se llama Hades o se llama infierno. Es un lugar también de tormento y lo vamos a ver un poco más allá, pero no se compara al lago de fuego. Es un lugar previo. El purgatorio no existe, es una mentira del diablo que fue esparcida por la Iglesia Católica por muchos siglos, y muchas personas han perdido la oportunidad de ser salvos porque creen que por más malos que hayan sido, va a haber un lugar solamente que van a purgar un tiempo. No existe purgatorio, no existe limbo. Existe un lugar que se llama infierno, está en el centro de la tierra. Es un lugar donde la llama no se apaga, y donde ellos están, las personas que mueren sin Cristo, están aprisionadas esperando el día del juicio, y después serán lanzados al lago de fuego. Y dice el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Acompáñenme por favor a Marcos 9. Versículo 43 hasta el 48. ¿Cuántos sabían que Jesús fue uno de los que más habló del infierno? ¿Cuántos han escuchado a algún predicador que dice o ha dicho que no hay infierno? Que no hay lugar de juicio. Hay aún iglesias que piensan que no hay infierno, que no hay nada de fuego, y que Dios al final va a perdonar a todos. Acabamos de leer claramente en Apocalipsis 20:15: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Jesús dijo: si tu mano te fue ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no se puede apagar.
ocasión de caer, corta. Lo mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano de ellos no muere. Cuando la palabra habla del gusano, habla de la vida vieja, de la vida de pecado, del viejo hombre, del hombre pecador. El gusano nunca muere. O sea que los espíritus nunca morirán, nunca dejarán de existir. Ahora, el mundo espiritual es igual de sensitivo que el mundo físico. Quiero que tú lo entiendas. Cuando pensamos en el mundo espiritual, pensamos en puros gasparines, ¿no? Que no sienten nada. Y que atraviesan paredes y eso piensan las personas, que los muertos todavía andan aquí sobre la tierra y no sienten nada. No. El mundo espiritual es otra realidad, pero es igual de real que el mundo físico. Y así como sentimos cuando tocamos algo aquí, allá también sentimos. Y el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Hay un tormento eterno. Hay un sufrimiento eterno, sensitivo y emocional, porque hay un remordimiento, una tristeza, una desesperación. ¿Te has sentido frustrado? Va a ser una frustración eterna. ¿Te has sentido deprimido? Va a ser una depresión eterna. ¿Te has sentido solo en algún momento? Va a ser una soledad eterna. ¿Te has sentido con culpa? Va a ser una culpabilidad eterna. ¿Te has sentido desesperado? Va a ser una desesperación eterna. ¿Has sentido hambre? ¿Has sentido sed fuerte que te llegue a doler el estómago? Va a ser una sed y una hambre eterna. El gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Por eso Jesús dice, sé radical. Si hay algo que te impide entrar a la vida eterna, córtalo. Preferible que entrar todo mochito, pero a la eternidad. Que por alguna cosa que no conseguiste vencer en tus apetitos carnales, irte a ese lugar que va a ser horrendo. No lo hagas. El lago de fuego, el infierno, son cosas serias. Ve conmigo a Isaías, capítulo 14. Sabemos de quién está hablando aquí. Está hablando de el ángel que se rebeló y cayó, llamado hoy Satanás. Y miren su destino, pero también es el destino para todos aquellos que siguen bajo su gobierno. Apocalipsis 14, 9. Isaías 14, 9. Ahora voy a leer Seol como infierno porque es lo mismo, ¿ok? El infierno abajo se espantó. Se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al infierno tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hay varias cosas que sabemos que allí hay. Hay fuego, un aroma de azufre, hay gusanos y hay un grito eterno, un clamor eterno en este lugar. Acompáñame al Salmo 9, 17. Salmo 9, 17.
los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Vamos a regresar a Isaías 5 ahora. Isaías 5, versículo 8 al 16. Isaías 5, 8 al 16. Hay de los que se juntan, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. La gente que vive para amontonar riquezas. Hay de ellos. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso se ensanchó su interior el infierno, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Y es que la gente está engañada pensando que los placeres de la vida es el objetivo de haber nacido. Las personas piensan que nacieron y que la razón, la meta es poder comprar muchas casas, comprar muchas haciendas, tener muchas propiedades, tener mucho dinero y tener suficiente economía para tener todo el placer, fiesta tras fiesta, vino, comida, viajes, amistades, ropa nueva, vehículos nuevos, artefactos electrónicos más sofisticados, y poder tener todo lo que este mundo, todo lo que los ojos y la boca y las manos desean tener. Pero dice, todo eso va a descender al infierno junto contigo, porque no observaste la obra de Dios. Y la obra de Dios es que lo conocieras a Él e hicieras su voluntad. Por eso el infierno ensanchó su boca y se los traga a todos ellos. Vamos a ver Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a Lucas 16, 19. Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿qué es el Hades? El infierno. Y en el Hades alzó sus ojos
estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Se podían ver antes de la resurrección de Cristo Jesús. Había un lugar llamado el seno de Abraham, que estaba a la vista del infierno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Tal es la sed en el infierno, que con una gota de agua es el sueño, tener una gota de agua. Es un sueño, sentir la sensación de una gotita de agua. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué hay en el infierno? Llamas de fuego. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. ¿Qué es eso? Evangelismo. Manda a alguien que les lleve el evangelio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Quién es Moisés y los profetas? Es el testimonio del Cristo que vendría. Amén. Está hablando de los que hablaron del Mesías, de la salvación en Cristo. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si ven una señal milagrosa, como un muerto resucitando, van a creer. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno de ellos se levante de los muertos. En el infierno habrá, y en el lago de fuego habrá, bueno, en este momento en el infierno hay remordimiento cuando una persona está ya ahí. Saber que muchos de sus familiares ellos van a verlos llegar a ese lugar. Imagínense el horror de alguien que ya está sufriendo desde hace mucho tiempo, ver que su papá está entrando a ese lugar, que su hija está entrando a ese lugar. Y pensar: yo pude haber creído cuando alguien me habló, y no creí. Por no haber creído, yo no impacté a mi familia, yo no le pasé esta oración a mis familiares, y ahora ellos también están cayendo aquí conmigo. El hombre rico le pidió a Abraham: es que hay conciencia de los que se quedaron allá todavía vivos, manda a alguien que les ayude, no quiero que lleguen a estar como yo aquí. Tienen el evangelio, y si no creen al evangelio, ninguna señal milagrosa les va a convencer. ¿Te estás dando cuenta de lo que estamos hablando? Vamos a Mateo 25, versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Quiero aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan. Me equivoqué, perdón. 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquella profecía de Isaías 14 que ya leímos. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán ellos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo asustador de esto es que el lago de fuego es un lugar eterno, es un juicio eterno. ¿Sabes lo que es un juicio eterno? Diariamente sienten el juicio de Dios porque son atormentados. ¿Me explico? Son atormentados, es un tormento eterno, se posterga por toda la eternidad, y esa palabra eternidad todavía no nos cabe en la cabeza. Son conceptos que no entendemos. Es por toda una eternidad, pero dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que necesitamos entender es que Dios nos ama, y su amor es tan grande que Él no solamente entregó un ángel o entregó algo, Él entregó a Jesús, el mismo que es el juez, el mismo que vino a salvarnos. Por eso el juicio es justo, porque Él vino primeramente a salvarte. Él nos ama de tal manera que dio a Jesús, y la cruz fue un lugar horrible, y Jesús soportó el dolor más horrible, que fue separarse del Padre y cargar los pecados de la humanidad, las enfermedades de la humanidad. Él se volvió un homicida, él se volvió un violador, él se volvió un pedófilo, él se volvió un adúltero, él se volvió un ladrón, él se volvió todo eso por ti y por mí, para que no sufrieras el castigo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. En el corazón del Padre no está el enviarte al lago de fuego. En el corazón del Padre está que tú vengas a arrepentirte a través de la fe que es en Cristo Jesús. Él está siendo paciente. Él está demorando su segunda venida, porque está esperando que las personas tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Sabes que
Cuando Pablo habla acerca de llevar el evangelio, busca conmigo 2 de Corintios 5. A través de esta escritura de 2 de Corintios podemos ver que hay un ruego celestial. Aquel que va a juzgar con justicia está rogando. El versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo sé que todos deseamos saber cuál es nuestro ministerio y que tener ministerios como ya los hemos visto de gobierno, Efesios 4, o de operación, Romanos 12, o de manifestación, 1 Corintios 12, todos ellos son bellos y la palabra dice que busquemos los dones. Debemos de buscar cuál es nuestro ministerio, pero creo que después del ministerio que es servir al Señor, adorar al Señor, fuimos creados para Él, para la alabanza de su gloria, para tener intimidad, es lo más importante, estar con Él. Pero después de eso, el ministerio de la reconciliación es un ministerio tan hermoso, tan importante, tan descuidado. A nosotros también se nos va el avión de entender la severidad del juicio, la severidad del juicio eterno, de la condenación, del tormento eterno en ese lago de fuego. Y no entendemos que debemos aprovechar cada oportunidad para llevar el evangelio. Orar por aquellos que les hemos predicado y que no han querido. Y decir, Señor, toca su corazón. Cambia su forma de pensar, porque la salvación no es algo que podamos nosotros generar. Por mejor que hablemos, por más bien que expliquemos el evangelio, si no recibe la gracia de Dios para creer, la persona no puede ser salva. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y mira cómo dice a continuación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es que es un ruego. ¿Sabes por qué? Es como el ruego del papá. Hijo, entiende. Hija, por favor, no lo hagas. No te vayas de casa. Disculpa, Fabiola. Es algo íntimo. Pero la segunda vez que ella se fue de casa, se fue a la escuela de música y de ahí ya no volvió. Le hablé por teléfono y me contestó y me dijo, te voy a colgar. No me cuelgues, Fabiola. Estoy aquí, estoy en la puerta. Era la noche, ya todo cerrado. El centro
vacío. Yo estaba ahí estacionado a la puerta de la escuela. Le dije, te estoy esperando aquí y no me voy a ir de aquí hasta que regreses. Por favor, regresa. No le estaba regañando, no le estaba adjudicando o molestando. Yo estaba rogando a mi hija, regresa a casa. Todavía me golpea eso, porque ya está en casa, ya se está yendo de nuevo, pero ahora bien. Y le decía, por favor, papá. Ella estaba muy mal, estaba espiritualmente mal en aquella época. Regrésate a la casa, papá. Es que no voy a regresar. Por favor, hija, regresa a casa. Aquí voy a estar esperándote. Y me quedé ahí un ratotote, con la esperanza de que estuviera por ahí cerca, porque no me decía dónde estaba. Y si ese es el sentimiento de un hombre caído, hablo de la carne, estoy en Cristo ahora, pero de un hombre con sentimientos muy fallidos, ¿cuál será el corazón de Dios por todos esos hijos que no han regresado a casa? Por todos esos que están perdidos. ¿Cómo se sentirá Dios? Y sabes, con el único que cuenta Dios es contigo y conmigo, porque nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo hemos fallado? Ayer fuimos a acompañar al equipo que estaba yendo a diferentes colonias, ahorita se está yendo a las Presitas. El pastor Arturo está organizando todo esto. Ya fueron la semana pasada. La semana pasada no fuimos, mi esposa y yo, ayer fuimos, y algo que yo sentía de parte de Dios y que yo estaba orando a Dios antes de ir para allá: Señor, quítanos la cobardía de tocar puertas. Quítanos ese miedo. Quítanos lo cobardes que somos. Y lo hablo por todos nosotros. Quítame mi propia cobardía, que a veces ni la entiendo por qué surge ese miedo de tocar una puerta. Porque yo estoy salvando de una eternidad en el lago de fuego a esa persona que no me quiere oír tal vez. Está abriéndose una puerta de oportunidad a una eternidad con Dios. Y vale la pena cualquier cosa que tengamos que pasar con alguien que no quiere escuchar el Evangelio. Vale la pena. Y mira, ayer de todos las puertas que tocamos, solamente hubo un joven que fue grosero, pero hasta me hizo gracia lo que me hizo. Le toqué, salió por la parte de arriba, le digo, me dice, ¿qué quieres? Le digo, quisiéramos hablar contigo. ¿Con quién vienes? Con mi esposa. Habla con ella. Y se dio la media vuelta y se metió a la casa. Y ya me sabía ese chiste, pero se lo aplicaban a los testigos. Ahora me lo aplicaron a mí. Y nada, le dije, gracias, que Dios te bendiga. Pero no sentí enojo. Dije, Señor, dale la oportunidad a ese payaso de escuchar el Evangelio. Sabemos que las personas están ariscas a abrir la puerta a alguien que le quiere presentar la palabra, porque ya los testigos de Jehová se han movido tanto que piensan que todos son testigos o mormones. Pero no estoy hablando solamente de salir a tocar puertas con el equipo, que sería muy bueno, es buenísimo que lo hagamos. Estoy hablando de tener una vida diaria de evangelismo. Estoy hablando de usar de cualquier oportunidad para evangelizar. De quitarnos las excusas de que yo no sé hablar y simplemente entregar un folleto, leer un folleto. Y tú puedes evangelizar leyendo un folleto. Es que no sé qué no me aprendo las cosas. Ahí están los versículos. Y es leerlo. Ayer me sorprendió una puerta que tocamos. Mi esposa dijo, señora, nos gustaría compartirle un poco del Evangelio. Nos da la oportunidad de hablarle la palabra. Y la señora dijo, claro que sí. Yo dije, ¿qué? A ver, señora, espéreme. Venimos aquí. ¿Entendió bien? Claro que sí. Estuvimos compartiéndole y nos dimos cuenta que ya su hija le ha compartido. Tiene nietos que son cristianos. Y ella ha estado indecisa. Y fue padrísimo estarle compartiendo nuevamente el Evangelio.
Otras señoras que decían, ahorita estoy ocupada y está bien, nada más déjeme darle este folleto y en este folleto, y le empezó a compartir el evangelio y se quedó ahí 20 minutos mi esposa. Entonces, la que no tenía tiempo, le quitamos el tiempo. Pero le estamos quitándole un tiempo aquí para darle toda una eternidad allá. Es que no importa qué tan ocupados estén, no importa cuántos pretextos te digan para no querer oírte, tú tienes que hacerte oír. Porque les estás salvando de un lugar horrible. Y vale la pena insistir. Es que de veras estoy muy ocupado. Sí, yo sé, pero espérame nada más, dame un minuto. Y sigue hablando. Y sigue compartiendo. Es que ya tengo mi religión. Está bien, sigue con tu religión, pero quiero presentarte no a una religión, sino a Cristo. E insiste. Es que ya le hablé y me dijo que no quería escuchar más. Vuelve a insistir. Lo está salvando del infierno, del lago de fuego. Lo está salvando. Vale la pena insistir. Tal vez Dios lo toque en esa segunda, tercera, cuarta o enésima vez. El evangelismo no es una actividad, es un llamamiento. Repítelo conmigo: el evangelismo no es una actividad, es un llamamiento. Somos llamados a llevar el evangelio. Somos llamados, es tu llamamiento. Escúchame, vas a dar cuentas de ese llamamiento. Vamos a dar cuentas de si lo hicimos o no, y no va a haber pretexto. No va a haber excusa. Dice la palabra del Señor que el que no cumpla los mandamientos, por más pequeños que estos sean, en el cielo, en el reino de los cielos, será llamado pequeño. ¿Sabes que en el cielo va a tener tamaños espirituales? Va a haber gente grande en el reino y pequeños en el reino. ¿Quiénes serán los pequeños? Los que sí creyeron, se entregaron al Señor, creyeron en Jesús, pero no hicieron su voluntad. Van a ser pequeños. Yo creo que van a ser pequeños con cara de grande, no niños. Van a estar ahí todos. Pequeños. Yo no le pido al Señor, Señor en el cielo, no permitas que te esté más alta que yo, por favor. Me acostumbré a tenerla aquí. Serán llamados pequeños. Y no tiene que ver el evangelismo por recibir coronas, por no ser llamado pequeño, ser grande. Se trata de salvar, por amor. Amor a la gente. No estamos hablando de evangelismo para hacer crecer una congregación, sino llevar a la gente a la familia celestial. Recuerdo una vez, no se me olvida, estuvimos haciendo conciertos de música en la calle en Brasil y fuimos a las colonias. Y fue un plan que nació de algo que ya habíamos hecho aquí en México. Se lo platiqué al pastor Anderson, que ya lo conocieron, y él sintió de Dios hacerlo. Dijo: vamos a hacer alabanza y adoración en la calle y después la proclamación del evangelio. Creo que había equipos que salían antes a tocar las casas e invitar, solamente era invitar a ese lugar. Y lo hicimos en varios lugares. Y recuerdo en una ocasión que hicimos una tarima, compramos equipo de sonido para la calle. Las primeras veces rentamos equipo, pero ya para la siguiente vez ya teníamos equipo, y todos los jóvenes y varios hermanos salieron a las calles a invitar. Va a haber en la deportivita aquella, ahí donde está la cancha de fútbol, vamos a tener un evento de adoración, de música cristiana. Vaya con nosotros, no tiene costo. Y mientras los jóvenes iban a tocar puertas, nosotros estábamos poniendo el equipo, poniendo la manta, ¿verdad? El plástico, porque podía llover. En Brasil es muy común que de repente llueve de la nada, y llueve fuerte y después se quita, sobre todo en el sur de Brasil. Es un lugar donde es muy verde y hay mucha lluvia. Entonces me acuerdo que empezó a llover en la tarde y a tapar los equipos y a guardar los equipos, y dejó de llover, a volver a poner el equipo, y volvió
volvió a nublarse, vuelve a quitar el equipo. Y la cosa es que ya se había hecho tarde, ya era noche, y empezó a llover, y ya todo estaba puesto, y habíamos comprado varios plásticos gigantes, y todos mojándonos con los plásticos, tapando los instrumentos de música. Y llegó un momento que le dije a Anderson, se va a tener que cancelar. Cancela, le dije así, cancela, no se puede. Y Anderson estaba agarrado a ese plástico, nada de que se cancela. Esto se va a hacer. Y me admiró su fe. Y ahí estamos todos mojados, tapando el lugar con los plásticos. Se fue la lluvia y Wisi Araña volvió a subir al piano, ¿verdad? Y tocamos y llegó la gente. Y personas pasaron al frente a recibir al Señor. Y muchos años después, bueno, no muchos, algunos años después, un día que fuimos a una colonia, Barrio San Luis, eu me lembro que a gente foi lá, estábamos ahí y de repente estábamos poniendo otra vez la plataforma, porque lo hacíamos cada mes. Y de repente llega una señora con su hijo a hablar con Anderson, yo estoy acá y de repente, oh Guri, ven acá, me dice Anderson, ven para acá Fabián. ¿Qué pasó? Señora, la señora me platicó que hace un año su hijo fue uno de los que vino a nuestras noches de evangelismo, se convirtió y este año está yendo al Instituto Teológico porque quiere ser pastor. Le doy gracias a Dios porque he tenido la oportunidad de participar con otros en alcanzar personas que ahora están alcanzando al mundo. Me he encontrado con personas en distintos lugares, estoy hablando del planeta. Una vez estaba sentado en un centro comercial en Brasil y llegó un hombre y dijo, ¿usted es Fabián Zacarías? Sí, ¿de dónde me conoces? Usted predicó en tal ciudad, aquella vez predicó de esto y de esto y de esto y me impactó su predicación y cambió mi vida. Yo sinceramente me conocen, no me creo la grande cosa, no me siento el hombre de Dios. Sin embargo, de alguna manera hemos hecho la obra de Dios y ha impactado a personas que ahora están impactando a otros. La última vez que fuimos a Brasil, un joven llegó conmigo y me dijo, ¿no te acuerdas de mí? Yo era un niño, tú dirigías la alabanza y me impactaba cómo ministraba la alabanza y ahora soy músico, hice una banda de rock cristiano y estamos evangelizando con la banda de rock. Porque tú me impactaste. Lo más impresionante será el día que estemos en la presencia de Dios y llegue un desconocido, disculpe, señora Mari, ¿puedo hablar con usted? Yo soy la señora Lucha Jiménez de Ortega. Usted no se acuerda de mí, pero usted un día fue a mi casa y me tocó la puerta, me entregó el evangelio y yo creí. Le quiero dar las gracias porque por usted estoy aquí. ¿Alguien leyó lo que puse en el WhatsApp acerca de unos misioneros allá en África? Este hombre se frustró porque pensó que había perdido su tiempo, su esposa, su hija, su vida, en predicarle a gente que no quiso saber del Señor. Y se volvió un pagano, pero al final de esos días se dio cuenta que lo que habían hecho había impactado a toda África a través de un niño. Nunca menospreciemos la persona a la que le estamos hablando del evangelio, porque tal vez será la persona que impacte a una nación. Nunca menosprecies tu propia vida, porque no necesitas ser un pastor de una iglesia o un hombre famoso en un ministerio, y tal vez tu vida será usada para impactar multitudes a través de un encuentro evangelístico. Tú no sabes. Pero necesitamos, ponte de pie. Necesitamos comenzar en esta tarde pidiéndole al Señor que nos dé pasión por las almas.
Que el Señor nos ponga pasión por las almas. Cierra tus ojos y dile al Señor, sinceramente, dile al Señor, dame pasión por las almas. Dame pasión, abre tus labios y dile, Señor, dame pasión por las almas. Ayúdame a entender que los estamos salvando de una eternidad de tormento, una eternidad de juicio, una eternidad de soledad, tristeza y angustia. Si nos disponemos, Señor, danos pasión por las almas, danos pasión por las almas, danos pasión por las almas. Iglesia, abre tus labios, no te quedes callado, clama a Dios y dile, Señor, dame pasión por los perdidos.